¿Qué pasaría si tu pasado simplemente se desvaneciera, dejando solo un vacío y un dolor silencioso en su lugar? Era el otoño de 1991, y el paisaje árido del interior de Jalisco, bañado por un sol que parecía querer secar hasta las últimas esperanzas, guardaba en su silencio una historia que aún resonaría por décadas. Aquel día una niña, no más de 3 o 4 años, fue encontrada vagando sola, sus pequeños pies descalzos heridos por la tierra seca y agrietada, sus ojos grandes, castaños como la tierra fértil, reflejaban un vacío que era aterrador para alguien tan tierno. El polvo cubría sus cabellos oscuros, transformándolos en un tono descolorido de arena, y el sencillo vestido de algodón que vestía estaba rasgado en varios puntos, como si hubiera librado una batalla contra el tiempo y el olvido. No había llanto, solo un silencio perturbador, como si el dolor ya se hubiera agotado dentro de ella, dejando solo la sordera de la ausencia. Imagínate la escena, una chamaca perdida en 1900, medio de la nada, sin memoria, sin nombre, sin hogar. El hallazgo ocurrió cerca de una vereda polvorienta que no llevaba a ninguna parte, o a todos lados, dependiendo del punto de vista. Un arriero, con la sensibilidad agudizada por la soledad de los viajes, fue quien la vio, un punto diminuto en medio de la inmensidad. La imagen de aquella niña, tan frágil y desamparada, en contraste con la brutalidad del paisaje, se grabó en su memoria como una cicatriz imborrable. Paró su vehículo pesado, el corazón apretado por una angustia que no comprendía, y al acercarse se dio cuenta de que la niña parecía un fantasma, casi transparente, por la palidez y la desnutrición. No hablaba, no reaccionaba a los llamados amables, solo miraba al horizonte, como si aún estuviera buscando algo o a alguien que se había perdido en las brumas del tiempo. ¿Cómo se resuelve un misterio cuando no hay pistas, solo la inocencia robada? La noticia del hallazgo se extendió como fuego en zacate seco, recorriendo los pueblos y ranchos vecinos en cuestión de horas. La policía fue alertada y un pequeño equipo de agentes llegó al lugar con rostros marcados por la rutina de casos difíciles, pero aún así impactados por la escena. La fragilidad de la niña era palpable, y la ausencia de cualquier pista sobre su identidad u origen lo hacía todo aún más angustiante. Fue llevada a la clínica más cercana, donde recibió los primeros auxilios. El equipo médico, acostumbrado a la dureza de la vida en la región, sintió un nudo en la garganta al ver la indiferencia de la niña al dolor de las heridas, como si su cuerpo ya estuviera anestesiado por un sufrimiento mayor. ¿Qué sucede cuando el tiempo pasa y las preguntas quedan sin respuesta? Los días siguientes fueron de intensa movilización. Periódicos locales y estaciones de radio divulgaban la imagen de la niña del desierto, como se la empezó a llamar, con la esperanza de que algún familiar la reconociera. La comunidad se unió en una cadena de solidaridad, ofreciendo ayuda, ropa e incluso hogares temporales, pero nadie la reclamó. Nadie sabía quién era aquella niña de ojos perdidos. Las investigaciones policiales chocaron con el silencio y la vastedad del territorio, sin indicios, sin testigos. Era como si la niña hubiera surgido de la nada, un enigma sin solución, un misterio que cada día se profundizaba más, tejiendo una telaraña de incertidumbres alrededor de su pequeña existencia. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Estas historias cobran aún más sentido cuando nos damos cuenta de cuánto resuenan en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario y cuéntame desde dónde nos acompañas. Ahora, prepárate para conocer la conmovedora historia de una familia que enfrentó el misterio más doloroso de sus vidas. Una historia marcada por el amor, el silencio, la búsqueda y un desenlace que pocos podrían imaginar. Órale, vamos a empezar. ¿Cómo se construye una vida cuando falta una parte esencial de ti?
Con el paso de los meses, y sin que surgiera ninguna pista, la niña del desierto fue puesta bajo la tutela del Estado. Su nombre, a falta de otro, se convirtió en Elena. Creció en orfanatos y casas de acogida, pasando de un hogar provisional a otro, siempre con la misma quietud. La ausencia de recuerdos de sus primeros años era una cicatriz invisible, pero profunda, que moldeaba su personalidad. Elena era una niña introspectiva, observadora, con una melancolía discreta en los ojos que parecía cargar el peso de un secreto que no podía desvelar. Se aferraba a pocos juguetes, prefiriendo la compañía de los libros y sus propios pensamientos, creando un mundo particular donde podía buscar las respuestas que la realidad le negaba. Imagina vivir 25 años sin saber quién eres realmente, atormentada por un pasado que no existe en tu mente. La vida adulta llegó para Elena sin grandes alardes. A sus 28 años era una mujer reservada que había aprendido a lidiar con la laguna en su memoria. Trabajaba como archivista en un pequeño pueblo del interior, irónicamente rodeada de historias que no eran las suyas. Su apartamento era sencillo, organizado, un reflejo de su búsqueda de control en un pasado que se le escapaba. Tenía pocos amigos, pero leales, que respetaban su silencio y su necesidad de introspección. La pregunta ¿quién soy yo? Era una constante, un susurro persistente que la acompañaba en los días más tranquilos y en las noches más solitarias. Intentaba llenar ese vacío con lecturas, con el conocimiento que los libros le ofrecían, pero sabía que la verdadera respuesta estaba en algún lugar de su mente, bajo 7 llaves. ¿Y si la clave de tu pasado estuviera guardada en un objeto olvidado, esperando ser encontrada? Un día, mientras ayudaba a organizar la mudanza de una antigua tutora que había fallecido, Elena se encontró con una caja empolvada, olvidada en un rincón del desván. En medio de objetos antiguos y fotografías descoloridas, sus ojos se posaron en un pequeño diario. La tapa era de cuero gastado, con dibujos infantiles mal hechos, casi ilegibles, y las páginas amarillentas por el tiempo exhalaban un olor a moho y pasado. Una curiosidad incontrolable la invadió. Por alguna razón, aquel objeto parecía llamarla, como si guardara una parte de su propia esencia. Con las manos temblorosas lo tomó, sintiendo la rugosidad del material y el peso de las memorias que allí podrían estar contenidas. ¿Qué se siente al hojear un diario que puede revelar la verdad sobre tu propia existencia? Al abrir el diario, una caligrafía infantil, vacilante y un tanto torcida, llenó las primeras páginas. Era su letra. No había dudas. Elena sintió un choque eléctrico recorrer su cuerpo, una mezcla de miedo y emoción. Las entradas iniciales eran inocentes, describiendo el cotidiano de una niña común. Juegos en el patio, dibujos de flores y animales, pequeñas rabietas por dulces negados. Había una ingenuidad conmovedora en cada frase, un vislumbre de una infancia que ella nunca había conocido. Cada palabra era un hilo que la conectaba a un pasado distante, una vida que un día fue suya, pero que parecía pertenecer a otra persona. Devoraba las líneas, sintiendo el calor de las lágrimas en los ojos, una mezcla agridulce de felicidad y pavor por lo que podría venir a continuación. ¿La inocencia de una niña puede esconder un secreto sombrío? Las páginas pasaban lentamente y la narrativa infantil comenzaba a cambiar. Los colores alegres de los dibujos daban paso a garabatos más sombríos y la inocencia de las palabras se mezclaba con frases cortas, fragmentadas, que sugerían miedo y confusión. El ruido, fuerte, mamá lloró, oscuro, me escondí. La tensión aumentaba con cada nueva entrada. Elena sentía el corazón acelerarse, como si estuviera reviviendo cada uno de esos momentos a través de esas palabras.
La caligrafía se volvía más apresurada, las letras bailaban en la página, reflejando una urgencia, un terror silencioso que estaba a punto de explotar. El olor a papel envejecido ahora parecía cargar el aroma de un secreto sofocado, de un trauma que buscaba ser liberado. ¿Y si la verdad fuera más aterradora que el propio olvido? El diario se convirtió en su refugio, su obsesión. Noches y días se confundían mientras Elena se sumergía en las memorias de una niña que era ella misma, pero al mismo tiempo una extraña. Las últimas entradas eran las más perturbadoras. Dibujos de figuras borrosas, garabatos que parecían gritos mudos y palabras inconexas. Él, papá, no, fuego, la casa. El clímax de la revelación era doloroso y chocante. No era solo la historia de una niña perdida, sino de un evento traumático, un incendio que parecía haber consumido no solo una casa, sino también sus recuerdos y su familia. El diario terminaba abruptamente, como si la mano que lo escribía hubiera sido forzada a parar, dejando un vacío aún mayor que aquel con el que Elena había crecido. La verdad era mucho más compleja e inesperada de lo que ella jamás podría haber imaginado, un secreto familiar profundo que la envolvía en una telaraña de misterios y dolores pasados. El descubrimiento de la verdad no trajo la paz esperada, sino una nueva tormenta para Elena. El diario, antes un atisbo de esperanza, se convirtió en un mapa del trauma, una invitación irrefutable a desentrañar lo que realmente sucedió aquel día fatídico. La fragilidad de las memorias infantiles, antes un velo de protección, ahora se rasgaba, exponiendo heridas abiertas. Con cada palabra leída, con cada garabato descifrado, la angustia de Elena crecía, mezclándose con una determinación feroz. Necesitaba ir más allá de lo escrito. Necesitaba encontrar las voces que el tiempo había silenciado, los testigos que tal vez pudieran llenar los vacíos dejados por el fuego y el olvido. La soledad que la acompañaba desde la infancia, antes una carga, ahora se transformaba en un catalizador para la acción. Ya no podía ignorar el llamado del pasado. El silencio, que antes la protegía, ahora clamaba por respuestas. La necesidad de saber, de comprender el origen de su propia existencia, era una fuerza motriz implacable, impulsándola hacia adelante, incluso ante el dolor que sabía que encontraría. El peso del misterio que la ahogaba por tanto tiempo ahora se convertía en su brújula. La primera etapa de su búsqueda fue, naturalmente, volver al lugar donde todo comenzó. El pequeño y polvoriento pueblo en el interior de Jalisco, el mismo lugar que la entregó a los cuidados del Estado. Habían pasado 25 años y el paisaje que un día la engulló sin dejar rastro, ahora la recibía de vuelta, casi como un eco macabro. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda al desembarcar del autobús, el polvo del suelo levantándose como fantasmas bajo sus pies. El olor a tierra seca y a la vegetación rastrera, un aroma tan familiar en sus recuerdos difusos, ahora cargaba un peso diferente, una nota de tragedia. Las casas de adobe, algunas aún en pie, otras en ruinas, parecían susurrar secretos antiguos. Caminaba por las calles estrechas, los ojos escudriñando cada detalle, cada rostro, con la esperanza de encontrar un destello de reconocimiento, una pista, una conexión con aquella niña perdida que un día había sido. Cada paso era un viaje al pasado, un intento doloroso de juntar los fragmentos de un rompecabezas que se negaba a ser montado. Su investigación comenzó en la delegación local, un edificio modesto donde el tiempo parecía haberse detenido. Al presentar el diario y su historia, Elena encontró a un policía jubilado, el agente Ricardo, cuyos ojos cansados, pero aún perspicaces, mostraron un atisbo de recuerdo al escuchar la historia de la niña del desierto.
Ricardo, ahora un hombre de cabellos canos y pasos lentos, había sido uno de los primeros en atender la emergencia del hallazgo de la niña. Recordaba aquel caso como uno de los más intrigantes y dolorosos de su carrera. Un misterio que nunca se resolvió y que, de alguna manera, lo atormentaba. Su memoria, aunque un tanto borrosa por los años, guardaba fragmentos de lo que había sido la investigación. Compartió con Elena los pocos registros oficiales, documentos amarillentos que confirmaban la falta de pistas, la ausencia de familiares y la extraña manera en que la niña parecía haber surgido de la nada. El agente, con un suspiro pesado, expresó su empatía, reconociendo el dolor de una vida marcada por la incertidumbre. Aquel encuentro inicial, con la confirmación de que su historia era real y documentada, trajo una mezcla de alivio y pavor. El pasado, antes una abstracción, ahora cobraba una materialidad aterradora. Con cada palabra de Ricardo, Elena sentía un nudo apretarse en su garganta. Describió los esfuerzos iniciales, el rastreo de la zona, las entrevistas con los pocos habitantes de la región, pero todo en vano. Nadie en aquellos alrededores parecía conocer a la familia de la niña. Ricardo mencionó el rumor de una hacienda más, aislada a unos kilómetros de allí, que había sido consumida por un incendio semanas antes del hallazgo, pero la conexión nunca se comprobó. Creemos que pudiste haber venido de allí, mi hija, pero cuando llegamos no había nadie, solo cenizas y el olor de la desgracia, dijo, la voz embargada por el recuerdo. La mención del incendio en el diario cobraba ahora una nueva y sombría dimensión. Las semillas del miedo, plantadas por las palabras infantiles, brotaban en un terreno fértil de realidad. El dolor que Ricardo expresaba era un espejo del suyo propio, una confirmación de que su búsqueda no era en vano, sino un camino necesario para cicatrizar las heridas del pasado. Aquella hacienda, antes solo una línea en el diario, ahora se convertía en un punto focal, un faro sombrío a explorar. Motivada por las palabras de Ricardo y por la angustia creciente que sentía, Elena decidió seguir el rastro del incendio, la única pista concreta que tenía además del diario. El camino era arduo, un sendero casi invisible, cubierto por la vegetación rastrera y el olvido. A cada paso sentía el olor a tierra y a humo, una mezcla fantasmal que parecía emanar del propio suelo. El sol la castigaba, pero la determinación era mayor que el cansancio. Con cada kilómetro recorrido, la imagen de las últimas páginas del diario se volvía más nítida en su mente, los garabatos infantiles del fuego y del miedo pareciendo cobrar vida. Finalmente, después de horas de caminata, llegó a lo que quedaba de la hacienda. La escena era desoladora. El esqueleto carbonizado de una casa de adobe se erguía en medio de los escombros, una herida abierta en el paisaje. El silencio era absoluto, roto solo por el viento que susurraba entre las paredes destruidas. Aquel lugar era una tumba para las memorias, y Elena sintió un escalofrío en la espalda al pisar lo que un día fue un hogar. La atmósfera era pesada, cargada de una tristeza ancestral que parecía negarse a irse. Mientras Elena exploraba las ruinas, sintiendo la textura áspera del hollín y el olor denso de la destrucción, una sensación de familiaridad, mezclada con un terror infantil, la invadió. Las imágenes borrosas del diario comenzaron a cobrar contornos en su mente. Visualizaba una puerta, una ventana, un rincón que parecía haber sido su habitación. Era como si la niña dentro de ella estuviera despertando, tratando de llenar los vacíos con memorias suprimidas. Tocó las paredes quemadas, sintiendo el calor del pasado que aún parecía impregnado en aquellas piedras.
Lágrimas corrían por su rostro, no solo de tristeza, sino de un dolor profundo e incomprensible, un dolor que no era solo suyo, sino de una familia entera que parecía haber sido borrada de la existencia. Cada pedazo de escombro contaba una historia silenciosa, y Elena se sentía como una arqueóloga de su propia alma, desenterrando verdades dolorosas. En medio de los escombros, en un rincón que parecía haber sido menos afectado por el fuego, Elena encontró algo que le hizo el corazón un brinco, un pequeño trozo de porcelana, parte de una muñeca que ella había dibujado en el diario. El objeto era una prueba física, tangible, de la veracidad de las palabras infantiles. Aquella muñeca, tan sencilla y frágil, era un nexo con su infancia, un fragmento de una vida que ella había olvidado. Al sostenerla, las memorias vinieron en cascada. La risa, los abrazos, la voz de una mujer, su madre. Era como si la barrera de la amnesia se rompiera por un instante, permitiendo que la luz del pasado invadiera la oscuridad. El impacto fue abrumador. Cayó de rodillas, sosteniendo el pequeño trozo de porcelana contra el pecho, las lágrimas ahora un río incontrolable. La inocencia había sido perdida allí, en aquel lugar, la noche del incendio. Era el llanto de la niña que no pudo llorar antes, la liberación de un dolor contenido por décadas. La experiencia en las ruinas no solo confirmó las revelaciones del diario, sino que también despertó un dolor profundo en Elena. Con cada paso, cada observación, sentía la cercanía de la tragedia. Los garabatos infantiles del diario ahora se transformaban en escenas vívidas. El olor a humo, el calor del fuego, el pánico que la invadió. Era como si el tiempo se estuviera doblando, permitiendo que la Elena adulta sintiera el mismo terror de la niña. El silencio del lugar era interrumpido solo por sus propios sollozos, ecos de un dolor que jamás se había curado. La incertidumbre del pasado, que antes era una ausencia, ahora se volvía una presencia abrumadora, una carga que necesitaba llevar hasta encontrar todas las respuestas. Con cada inspiración sentía el olor de la destrucción, un recordatorio constante del cataclismo que moldeó su vida. Con el pedazo de la muñeca y la certeza de que aquel era el lugar donde su vida había cambiado para siempre, Elena regresó al pueblo con una nueva urgencia. Necesitaba más información. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera haber presenciado algo, por pequeño que fuera, que la ayudara a desentrañar los últimos fragmentos del misterio. El agente Ricardo, al verla regresar con el rostro marcado por la emoción y el objeto en la mano, comprendió la profundidad de su búsqueda. Percibió que Elena no era solo una curiosa en busca de un pasado, sino un alma herida que necesitaba sanar. Juntos, revisitaron antiguos testimonios, buscando nombres, cualquier indicio que pudiera vincular la hacienda quemada a la niña encontrada en el camino. La esperanza, que parecía tan distante, comenzaba a encender una llama tenue en el corazón de Elena, un brillo que la impulsaba hacia el siguiente paso, por difícil que fuera. La búsqueda de testigos resultó más desafiante de lo que Elena imaginaba. Muchos de los antiguos pobladores se habían mudado o fallecido, y la memoria de la tragedia se había desvanecido con el tiempo. Sin embargo, el agente Ricardo, con su red de contactos y su persistencia, logró localizar a una anciana, doña Rosa, que vivía en un rancho vecino a Pinumsindosip, la hacienda incendiada en aquella época. Doña Rosa, ahora frágil y con la memoria un tanto caprichosa, dudó al principio, como si el pasado fuera una carga demasiado pesada para ser revivida. Pero al ver la mirada suplicante de Elena y el pedazo de la muñeca, sus ojos se llenaron de lágrimas. Recordaba a la familia, a los padres, Hernán y Sofía, y a la pequeña Isabel, la niña de cabellos oscuros y ojos castaños que jugaba en el patio. La voz de doña Rosa,
un hilo tenue de memoria, comenzaba a desentrañar la tragedia que la comunidad había preferido olvidar. Un relato que prometía finalmente darle nombre al dolor de Elena. Doña Rosa, sentada en su silla mecedora, con las manos arrugadas sosteniendo un rosario, comenzó a contar, con pausas dramáticas y suspiros que parecían venir de un tiempo muy distante, la historia de la familia Hernández que vivía en la hacienda consumida por el fuego. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora brillaban con la fuerza de la memoria, revelando detalles que la policía nunca supo o que simplemente prefirió ignorar. Describió a Hernán como un hombre bueno, pero atormentado, que luchaba contra sus propios demonios, a menudo ahogando sus penas en el tequila. Sofía, por otro lado, era el alma de la casa, una mujer dulce y resiliente que hacía todo lo posible por proteger a su pequeña hija, Isabel. Elena sintió un escalofrío al escuchar el nombre Isabel, la constatación impactante de que ese era su propio nombre olvidado. La voz de doña Rosa era un portal al pasado, un eco de una vida que Elena había perdido. El aire en la pequeña sala de la casa de doña Rosa se volvió denso, cargado de emoción, mientras Elena absorbía cada palabra, cada detalle, cada suspiro de la anciana. La historia que se desarrollaba era suya, y el dolor de escucharla era excruciante, pero necesario. Doña Rosa continuó, su voz fallando a veces, pero la convicción en sus ojos permaneciendo intacta. Habló sobre las peleas, las discusiones que resonaban por la noche en la hacienda, las súplicas de Sofía para que Hernán dejara de beber. Él era bueno, Elena, pero cuando la bebida lo agarraba, se volvía otra persona, lamentó doña Rosa, mirando a Elena con una mirada de profunda compasión. La imagen del padre, antes un vacío, ahora se llenaba con la sombra de la violencia. El diario, con sus garabatos de miedo y las palabras él, el papá, no, cobraba un significado aterrador. Elena sintió el estómago revolverse, una ola de náuseas subiendo por su garganta. Era una verdad amarga, cruel, pero era su verdad. Doña Rosa recordó una noche en particular, pocas semanas antes del incendio, cuando Sofía vino a llamar a su puerta, los ojos hinchados de tanto llorar, la pequeña Isabel aferrada a su falda. Sofía pidió ayuda, confió sus miedos y la imposibilidad de seguir viviendo bajo el mismo techo con Hernán. Doña Rosa, con la sabiduría de la edad y la experiencia de la vida, aconsejó a Sofía que se fuera, que buscara refugio en otro lugar, lejos de la violencia. La anciana describió el último día que vio a Sofía e Isabel. Iban caminando por la vereda con algunas pocas atados de ropa en dirección al pueblo vecino, donde Sofía tenía una prima lejana. Estaba decidida a irse, Elena. Por fin, dijo doña Rosa, con un tono de alivio mezclado con tristeza. Sin embargo, nunca llegaron a su destino. Pocos días después, la noticia del incendio en la hacienda se extendió como pólvora. La comunidad asumió que Sofía e Isabel estaban en la casa cuando el fuego comenzó y que sus cuerpos, si existían, habrían sido consumidos por las llamas. El dolor del luto, la perplejidad por la desaparición y la ausencia de rastros habían llevado a todos a aceptar la tragedia como un hecho consumado, una fatalidad, sin nunca investigar a fondo las circunstancias. La historia de doña Rosa, un testimonio solitario, llenaba los vacíos del misterio, revelando una fuga, una esperanza de recomenzar que fue interrumpida de forma brutal e inexplicable. Elena escuchaba cada palabra con el corazón en la mano, las piezas del rompecabezas encajando, formando una imagen que era al mismo tiempo clara y aterradora. El relato de doña Rosa continuó, tejiendo el complejo tapiz de los eventos. Recordó que Hernán,
Después del incendio, desapareció por algunos días, reapareciendo luego visiblemente perturbado, pero negando cualquier involucramiento con el fuego. La policía en aquella época, con recursos limitados y en un área remota, no logró establecer la causa del incendio, y el caso fue archivado como accidente, con la presunción de que la familia había muerto en la tragedia. Doña Rosa, sin embargo, siempre mantuvo sus dudas. Había visto el sufrimiento de Sofía, la determinación de huir, y no podía creer que ambas hubieran regresado a la hacienda en llamas. Sus ojos, fijos en los de Elena, transmitían una verdad que el tiempo intentó borrar. «Siempre supe que había algo más, mija, pero nadie me escuchó», susurró, las lágrimas rodando por su rostro, arrugado. La revelación de que Sofía e Isabel estaban intentando escapar del padre violento y que el incendio no era solo un accidente, sino quizás un acto de desesperación o de venganza, arrojaba una nueva y aterradora luz sobre la desaparición de Elena. La fragilidad de la memoria colectiva y la conveniencia de un desenlace simple habían enterrado la verdadera historia por décadas. La voz de doña Rosa, aunque temblorosa, fue firme al describir un detalle crucial que había guardado consigo por años. Al día siguiente del incendio, incluso antes de que la policía llegara a la hacienda, vio a Hernán, el padre de Elena, caminando apresuradamente por la vereda con una bolsa en las manos. Parecía nervioso, mirando hacia atrás a cada pocos pasos, como si estuviera huyendo de algo. «No parecía él mismo, mija. Tenía una mirada de loco», dijo doña Rosa, con un temblor en la voz. Nunca le había contado esto a la policía, temiendo la reacción de Hernán, que ya era conocido por su temperamento explosivo. Este testimonio, un hilo suelto que la justicia nunca tiró, era la pieza que faltaba en el rompecabezas de Elena. La bolsa, la prisa, la mirada de desesperación, todo indicaba una fuga, no un simple luto. La revelación de doña Rosa, hecha con el coraje que solo la edad y la compasión pueden traer, abría una nueva y dolorosa línea de investigación. La posibilidad de que el padre de Elena, Hernán, estuviera involucrado en el incendio y quizás en la desaparición de la madre, Sofía. El aire se puso pesado, y Elena sintió el peso de una verdad que era cruelmente familiar, haciendo eco de las violencias que aún asolan a tantas familias. La verdad, tan dolorosa como liberadora, comenzó a solidificarse en la mente de Elena. El diario, el pedazo de la muñeca y el testimonio de doña Rosa formaban una narrativa sombría. Un incendio intencional, posiblemente causado por su padre, Hernán, en el clímax de un conflicto familiar, y una madre, Sofía, que intentaba huir para proteger a su hija. La amnesia de Elena no era un accidente, sino un mecanismo de defensa de una niña que presenció un trauma indescriptible. La fuga, el pavor, el abandono en el camino, todo encajaba en una secuencia de eventos que la pequeña Isabel no podía procesar, y su cerebro, en un acto de autopreservación, simplemente lo borró. El dolor de la revelación era inmenso, una tristeza que la golpeó como una ola gigantesca, pero también había una extraña sensación de paz. El vacío que la atormentaba por tanto tiempo comenzaba a llenarse no con felicidad, sino con la claridad de su propia historia. Era como si las brumas de una vida entera se disiparan, revelando un paisaje cruel, pero real. A pesar del dolor, la certeza de la identidad, de que era Isabel, trajo un nuevo propósito para Elena. Sentía que no podía detenerse allí. Había vacíos que llenar, cabos sueltos que atar. ¿Qué pasó con Sofía después de aquella noche? ¿Y Hernán? ¿Dónde estaría? La necesidad de justicia por su madre y de una comprensión completa de su propio destino la impulsaba. El agente Ricardo, viendo la determinación en los ojos de Elena, ofreció todo el apoyo posible.
Se había jubilado, pero la llama de la justicia aún ardía en su pecho, y el caso de la niña del desierto era una deuda antigua que sentía que necesitaba saldar. Juntos decidieron buscar información sobre el paradero de Hernán, con la esperanza de que él pudiera, de alguna manera, dar las respuestas que Elena tanto necesitaba. El aire de México, que antes parecía indiferente, ahora susurraba secretos, y Elena, ahora Isabel, estaba lista para escucharlos. La búsqueda de Hernán comenzó con los pocos registros que existían sobre él. Ricardo utilizó sus antiguos contactos en la policía y en registros civiles, desenterrando información fragmentada. Descubrieron que Hernán se había mudado a la Ciudad de México poco después del incendio, una fuga apresurada que confirmaba las sospechas de doña Rosa. Parecía haber cortado todos los lazos con el pasado, un intento desesperado de borrar sus rastros y sus culpas. Sin embargo, el tiempo y la burocracia eran barreras difíciles de superar. Años de inactividad en la investigación habían corroído la mayor parte de los vestigios. La esperanza de encontrarlo era tenue, como una vela titilante en medio de una tormenta, pero Elena se negaba a rendirse. Cada día de búsqueda era un paso hacia su propia liberación, un grito silencioso por aquello que le fue arrebatado. Aún con las dificultades, surgió una pequeña pista. Un antiguo registro de empleo de Hernán lo ligaba a una fábrica de textiles en la periferia de la Ciudad de México, un trabajo que mantuvo por algunos años antes de desaparecer nuevamente. Elena y Ricardo decidieron ir allí. La capital, con su caos y su inmensidad, era un contraste sorprendente con la quietud del interior de Jalisco. El ruido de los coches, la multitud en las calles, la arquitectura imponente, todo parecía opresivo. Pero Elena se mantuvo firme. No podía retroceder. La fábrica, un edificio antiguo y desgastado, exhalaba el olor a sudor y a maquinaria. Allí, con algo de insistencia y la ayuda de la antigua credencial de Ricardo, lograron conversar con un excolega de Hernán, un hombre llamado Jorge, ahora anciano y con la salud deteriorada. Jorge, al escuchar el nombre Hernán, mostró una vacilación palpable. Sus ojos se desviaron y parecía incómodo al hablar. Ricardo, con su experiencia en interrogatorios, supo que había algo más. Allí, una historia no contada. Después de mucha insistencia y la promesa de discreción, Jorge cedió. Contó que Hernán era un hombre problemático, que bebía demasiado y que, a veces, era violento. Recordaba una noche en particular, cuando Hernán llegó al trabajo con las manos quemadas, oliendo a humo y visiblemente perturbado. Murmuró algo sobre un accidente y haberlo perdido todo, pero nunca dio detalles. Jorge sintió que había algo sombrío en la historia de Hernán, pero no quiso involucrarse, temiendo la naturaleza impredecible de su colega. El relato de Jorge, aunque incompleto, confirmaba las sospechas y añadía más capas a la tragedia. La violencia de Hernán no era solo una suposición de doña Rosa, sino una realidad que lo perseguía, una sombra que intentó inútilmente esconder. Lo que Jorge reveló fue aún más impactante. Poco después de mudarse a la Ciudad de México, Hernán comenzó a sufrir de delirios y ataques de pánico. Hablaba sobre fantasmas y fuego y a veces gritaba el nombre de Sofía. Parecía atormentado, como si cargara algo muy pesado en la conciencia, dijo Jorge, con una voz llena de piedad. Recordó que Hernán, en uno de sus brotes, llegó a confesar a otro colega, ya fallecido, que había incendiado el problema y que su hija, la pequeña Isabel, había huido en medio de la confusión. Esta confesión, aunque informal, era la prueba que Elena necesitaba. La culpa de Hernán era evidente y el horror de su acción se volvía innegable. El dolor de Elena se intensificaba, pero la verdad, por más cruel que fuera, era un alivio en medio de tantos años de oscuridad.
El misterio de la desaparición de su madre y del incendio de su casa parecía finalmente tener un autor. Armada con estas nuevas informaciones, Elena y Ricardo buscaron los registros de salud mental de Hernán. Descubrieron que, algunos años después, había sido internado en una institución psiquiátrica en Guadalajara, debido a un cuadro grave de trastorno mental y alcoholismo. La noticia golpeó a Elena. El hombre que había destruido a su familia y moldeado su destino estaba vivo, pero confinado en su propia oscuridad. La idea de confrontarlo, de mirar a los ojos de su pasado más doloroso, era aterradora, pero también una necesidad. Necesitaba un desenlace, una confrontación que, de alguna manera, pudiera traer un mínimo de reparación para la niña abandonada que fue. Ricardo, consciente de la sensibilidad del momento, se ofreció a acompañarla, a protegerla, en caso de que la situación se volviera insoportable. El viaje a Guadalajara fue tenso. Elena sentía una mezcla de miedo, ira y una extraña melancolía. Al llegar a la institución, un lugar con muros altos y ventanas enrejadas, sintió el peso del dolor ajeno. La atmósfera era pesada, saturada de desesperación y silencio. Hernán, ahora un hombre envejecido y frágil, con el cuerpo encorvado y los ojos vacíos, estaba irreconocible. La violencia que un día lo consumió había sido reemplazada por una apatía perturbadora. Elena lo observó de lejos, con el corazón apretado. Era difícil conciliar la imagen de aquel hombre con el monstruo de las memorias infantiles y de las confesiones de Jorge. Parecía haberse convertido en prisionero de su propia culpa, un fantasma de sí mismo. El encuentro, aunque planeado, fue breve y devastador. Elena se acercó, y cuando sus ojos se encontraron, Hernán tuvo un atisbo de reconocimiento. Un temblor recorrió su cuerpo y susurró el nombre Isabel, un sonido que parecía rasgar el aire. Aquel reconocimiento por sí solo fue un golpe para Elena. Era la confirmación de su identidad, de que él sabía quién era ella. Intentó preguntarle sobre Sofía, sobre lo que realmente había sucedido, pero las palabras de Hernán eran confusas, llenas de fragmentos de delirios y culpas. Hablaba sobre el fuego que limpió todo, sobre el demonio que lo controló, y repetía incesantemente que Sofía se fue, pero Isabel se quedó. La mente de Hernán estaba perdida en la niebla de la enfermedad, incapaz de ofrecer las respuestas claras que Elena tanto buscaba. A pesar de la confusión de Hernán, un fragmento de su habla llamó la atención de Elena. Sofía se fue, con él, el otro. La frase fue dicha con una punzada de ira y celos, un eco de una verdad que el alcoholismo y la enfermedad mental no lograron borrar. Ricardo, atento, percibió la importancia de aquel detalle. La historia, que parecía cerrarse, cobraba un nuevo e inesperado giro. Hernán no solo causó el incendio, sino que la confesión implícita era que Sofía quizás no había muerto en el fuego, sino que había huido con otro hombre, una fuga que lo llevó a la desesperación y al acto insano de destruir su propia casa. La búsqueda de Elena había llegado a un punto de inflexión, una revelación que cambiaba toda la comprensión de su tragedia. ¿Qué quiso decir con el otro? ¿Estaría Sofía aún viva? La esperanza, antes pequeña, ahora se agigantaba en su pecho, mezclada con un nuevo y complejo dolor. Elena sintió el shock de la posibilidad. La idea de que su madre pudiera estar viva, de que no había muerto en el incendio, era al mismo tiempo aterradora e increíblemente deseable. Esta nueva pista abría un abanico de preguntas. ¿Quién era el otro? ¿Por qué Sofía nunca la buscó? ¿Sería cómplice del abandono o víctima de las circunstancias? La mente de Elena hervía con escenarios, cada uno más complejo que el anterior. Necesitaba respuestas. El dolor de la pérdida, que la acompañaba desde la infancia,
ahora daba paso a una urgencia por desentrañar este nuevo misterio. Ricardo, viendo la expresión en los ojos de Elena, comprendió que el viaje estaba lejos de terminar. Sabía que necesitaba ayudarla a seguir este nuevo rastro, por más improbable que pareciera. A partir de este punto, la investigación cambió de foco. El agente Ricardo, con su astucia y conocimiento de las entrañas burocráticas, comenzó a revisar registros de personas que se habían mudado de la región de Jalisco en la misma época del incendio, o que tuvieran algún historial ligado a Hernán o Sofía. Era como buscar una aguja en un pajar, pero la determinación de Elena era contagiosa. Entrevistaron nuevamente a doña Rosa, quien, aunque confusa, logró recordar un nombre que Hernán solía maldecir en sus accesos de celos: Manuel. No sabía quién era, pero sabía que era alguien a quien Hernán odiaba profundamente, alguien de quien sospechaba que tenía un romance con Sofía. El nombre, solo un susurro, se convirtió en el nuevo punto de partida para Elena. Con el nombre Manuel en mano, la búsqueda se volvió más dirigida. Ricardo utilizó sus contactos para verificar registros civiles y criminales en Jalisco y estados vecinos, buscando un Manuel que pudiera tener alguna conexión con la hacienda o con la familia de Elena. La burocracia era lenta, pero la persistencia comenzó a dar frutos. Encontraron un Manuel García, que había trabajado en la hacienda vecina a la de Hernán algunos años antes del incendio, y que desapareció de la región poco después de los acontecimientos. La coincidencia era demasiado fuerte para ser ignorada. Manuel García tenía un historial de viajes y residencia en diferentes estados de México. Un hombre que parecía siempre huir de algo o de alguien. La esperanza de Elena crecía con cada nuevo descubrimiento. La investigación los llevó a Tijuana, una ciudad en la frontera con Estados Unidos, vibrante y caótica, un lugar para recomenzar y a menudo para perderse en el anonimato. Los registros indicaban que Manuel García se había establecido allí hace unos 20 años, trabajando como taxista. Elena sintió un nudo en el estómago. La posibilidad de encontrar a Manuel y a través de él, quizás a su madre, era casi palpable. La adrenalina corría por sus venas, mezclada con el miedo a lo que pudiera descubrir. Ricardo, observando la ansiedad de Elena, intentó calmarla, recordándole la complejidad de la situación y la necesidad de cautela. Sabían que la verdad podía ser aún más dolorosa de lo que imaginaban. Al llegar a Tijuana, la dupla comenzó a buscar a Manuel García. La ciudad era un laberinto de calles bulliciosas y gente apurada. Ricardo y Elena pasaron días tocando puerta por puerta, en asociaciones de taxistas, bares y lugares que Manuel solía frecuentar, según los pocos registros que tenían. Con cada "no sé" y cada "no lo he visto en años", la esperanza de Elena disminuía, pero se negaba a rendirse. Sentía que estaba cerca, que el destino la había guiado hasta allí por una razón. La determinación en sus ojos era un faro, una fuerza que la impulsaba a continuar incluso cuando el cansancio amenazaba con vencerla. Finalmente, en un pequeño bar a la orilla del camino, un anciano mesero, con la memoria algo fallida, reconoció el nombre Manuel García. Dijo que Manuel solía frecuentar el bar hace muchos años, pero que se había mudado a un rancho en las afueras de la ciudad. Vino aquí por mucho tiempo, siempre solo, pero tenía una mirada triste, como si cargara un peso, dijo el mesero con una voz ronca. También mencionó, casi como una parte, que Manuel tuvo una mujer con él al principio, una mujer silenciosa, de pocas palabras, pero muy bonita. Después desapareció. Nunca más la vi. La descripción de la mujer, silenciosa, bonita, encajaba con la imagen de Sofía que Elena había construido en su mente. La confirmación de que Manuel tuvo una mujer con él en aquel período trajo un torbellino de emociones para Elena, una mezcla de alivio y revuelta.
La nueva pista llevó a Elena y Ricardo a un rancho aislado, alejado del ajetreo de la ciudad. El lugar era sencillo, con una pequeña casa de madera rodeada por un patio polvoriento. Al acercarse, vieron a un hombre anciano, de cabellos blancos y rostro marcado por el tiempo, sentado en una silla en el porche. Era Manuel García. Al ver a Ricardo y Elena, mostró sorpresa, y luego una profunda tristeza. La confrontación era inevitable. Elena sintió el corazón latir desbocado, el miedo y la esperanza mezclándose en una explosión de sentimientos. Aquel momento, esperado por toda una vida, estaba finalmente allí. El encuentro con Manuel estuvo cargado de tensión y emoción. Él, un hombre que parecía haber huido del pasado por décadas, no pudo ocultar la verdad. Con la voz embargada, confesó que era el otro a quien Hernán se refería. Él y Sofía se habían enamorado en secreto antes del incendio, en medio de la violencia y la desesperación que ella vivía con Hernán. Él la ayudó a planear la fuga. En aquella noche fatídica del incendio, Sofía había logrado escapar con la pequeña Isabel, caminando por el camino. Pero la violencia de Hernán los alcanzó. Él había seguido a Sofía y a Manuel, y en la confusión, en medio del humo y el pánico, Isabel se perdió. Sofía, desesperada y creyendo que Isabel había muerto en el fuego o se había perdido en la oscuridad, huyó con Manuel a Tijuana, destrozada por el dolor y la culpa. Él jamás reveló que ella sobrevivió. Manuel, con los ojos llenos de lágrimas y la voz embargada por el dolor de años de silencio y arrepentimiento, explicó el por qué Sofía nunca buscó a Elena. Contó que, tras la fuga y la creencia de que Isabel había muerto, Sofía sucumbió a una profunda depresión. Se aisló, atormentada por la culpa y la pérdida. Creía que si intentaba encontrar a su hija, le traería más dolor y peligro. Nunca lo superó, Elena. Vivió con tu muerte en el alma, dijo Manuel, la voz casi un susurro. Sofía había fallecido algunos años antes, consumida por la tristeza y por una enfermedad que la consumió lentamente. La revelación de que su madre no la había abandonado por elección, sino por una creencia errónea y por un dolor abrumador, fue un alivio y un nuevo dolor para Elena. El reencuentro que tanto había soñado nunca ocurriría. Solo la verdad amarga y la certeza de que el amor de su madre, incluso en medio de la tragedia, nunca había muerto. Ahora que has acompañado esta jornada marcada por el misterio y la esperanza, recuerda, el amor nunca desaparece. Permanece incluso en el silencio, incluso en la espera. ¿Ya viviste algo parecido o conoces a alguien que pasó por una desaparición misteriosa? Comparte tu historia en los comentarios. Vamos a construir este espacio de memoria y empatía juntos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia se cuenta con respeto y emoción, como debe ser. Haz clic en el video de al lado para conocer otro relato impresionante de desaparición. Una historia que, al igual que esta, te conmoverá profundamente. Fue un honor compartir esta historia contigo. Que nunca falte sensibilidad para escuchar y coraje para recordar. Hasta el próximo video.